importante sobre todo distinguir el tipo de lesiones, porque los síntomas son iguales, todos tienen dolor, fiebre, dificultad para comer, dificultad para tragar, todos son iguales en ese sentido, pero las características de la lesión es lo que me puede llegar a, o sea, me ayuda a sospechar de una u otra cosa y finalmente pedir un estudio auxiliar que me confirme o me descarte mi diagnóstico. Bueno, en el examen físico tenemos pequeñas vesículas que son perladas y alinas, están rodeadas de una mucosa que es intensamente congestiva. Esto se extiende hacia el paladar blando, incluso hacia las amígdalas, la pared posterior de la faringe también y las encías incluso. Se pueden romper y esto generar justamente una erosión del epitelio cubierto por un exudado fibrinoide amarillento, ¿verdad? Esto puede incluso ir confluyendo y formar una pseudomembrana. Recordar que normalmente el herpes también puede aparecer en la zona de los labios acompañando a este tipo de patologías. Bueno, y la evolución, dijimos, es benigna, la mayoría de los síntomas mejoran entre los 7 a 10 días, el diagnóstico es clínico fácil si es que yo veo justamente la aparición de este tipo de vesículas, ¿verdad? Y el tratamiento es lo mismo, o sea, localmente yo puedo hacer gárgaras con anestésicos locales, aerosoles, puedo utilizar caramelos también, una dieta blanda, liviana, lo preferente para no exponer a la mucosa a estos factores irritantes, ¿verdad? No calor, no cosas muy frías, alcohol, tabaco, café, ¿sí? Bueno, y finalmente los antivirales, sobre todo si sospechamos del herpes, el aciclovir a dosis elevada en las primeras 24 horas es lo ideal para estas lesiones. Porque normalmente una vez que empiezan ya las lesiones, el antibiótico, el antiviral se da de manera tardía, no tiene una buena respuesta normalmente el organismo. Entonces, las primeras 24 horas, de ser posible, ya hay que empezar a justamente a dar este aciclovir como para poder tener una buena respuesta, ¿sí? Bueno, también tenemos el herpes zóster, que vemos sobre todo en pacientes mayores de 50 años, cuando hay una afección dolorosa que suele ser unilateral. El virus es neurotrópico, o sea, tiene una afinidad por los nervios a nivel de la cara justamente. Y el glosofaringio en esta zona es el que sufre normalmente mayor afectación o ¿por qué? Porque al examen físico, cuando nosotros miramos y abrimos justamente la boca, vemos que existe una fina línea de vesículas que se continúan justamente dentro, ¿verdad?, de la mucosa yugal, que es la mucosa que está por dentro de las mejillas, ¿sí? Entonces hay una línea continua del herpes, ¿sí? Bueno, y justamente cuando se rompen, deja un exudado fibrinoide. También debemos dar aciclovir, ¿sí? Y luego otros tipos de infecciones que vemos sobre todo en los niños, como la herpangina, ¿verdad? Esto van a profundizar en la parte de pediatría probablemente, pero para que se hagan una idea, la herpangina es una patología que es causada por el virus Coxsackie del grupo A. Tiene un comienzo también brusco, con una fiebre elevada de 39 grados más o menos, cefalea, náuseas, vómitos, puede haber diarrea, astenia, ¿sí? Y a las 48 horas normalmente aparecen en el paladar blando unas pequeñas microvesículas rodeadas de un halo congestivo, ¿verdad? Lo llamativo es que se respeta todo lo que son las encías y las amígdalas. Entonces yo hago una horoscopía y voy a mirar justamente la garganta y ¿dónde voy a ver estas lesiones? Sobre todo a nivel del pilar anterior, ¿sí? A lo largo del pilar anterior voy a ver que se encuentran todas estas vesículas y también sobre todo en la úvula, ¿sí? Bueno, tratamiento siempre es sintomático porque dijimos cura sin dejar secuelas, pero yo debo tratar en este caso. Si tengo, por ejemplo, dolor, doy analgésico. Si tengo inflamación, doy antiinflamatorio. O sea, esa es la idea, ¿sí? Bueno, y luego otra patología que vemos muy frecuentemente es justamente la enfermedad de mano, pie, boca. La enfermedad de mano, pie, boca, hubo una epidemia hace poco, seguro escucharon,
¿Por qué? Porque los niños volvían nuevamente a las guarderías y había ese contacto estrecho que no había hace muchos años, ¿verdad? 2 años prácticamente estuvieron encerrados, entonces no había ese intercambio que existe. Y bueno, la enfermedad de mano, pie, boca, vemos sobre todo en niños en la etapa escolar, es producida por el virus Coxsackie también, así como la herpangina, ¿sí? No sé por qué herpangina le pusieron ese nombre, porque confunde. Recuerden, herpangina, muchos piensan que es producida por el herpes, pero no, como dijimos, es por el Coxsackie, ¿sí? Bueno, y lo mismo, hay una afectación, estas vesículas, ampollas sobre todo, perdón, que son rojas, dolorosas, y vemos sobre todo a nivel del pilar anterior, ¿sí? Puedo ver en la úvula también y sobre todo en la mejilla, en la cara interna, a nivel del paladar incluso, ¿sí? La planta de los pies, en la periferia de los labios y en las palmas de las manos. Entonces, siempre recordar que este es un tratamiento sintomático nada más, salvo algún caso de que estas lesiones en la piel se sobreinfecten por alguna razón y entonces ahí, bueno, hay que hacer algo. Pero si no, no, ¿verdad? Es solamente un tratamiento sintomático. Ok, bueno, ¿alguna duda que tengan hasta acá de todo lo que dimos? Yo sé, son muchísimas patologías, hay muchas. Créanme que hay muchísimas más, pero intenté poner las más importantes. A ver, un poco, Aurelio quiere preguntar algo. Si te escucho, Aurelio. Puedes hablar nomás. Doutora, Sí, te escucho. é, eu fiquei com duas dúvidas. Uma Sí, é com relação a gengovoestomatite herpética. sí, O começo dela é por um herpes tipo 1. E sí, aí ela no cuidada, ela se expande. É isto? así. Aí, aí quando ela se torna esta enfermidade, É, eu não entendi essa parte. O vírus ele sim fica incubado. Para ter de novo essa enfermidade, tem que ter o começo de novo da herpes zoster, tipo um lábio se expandir, ou ele já começa em las amígdalas? Sí, bueno, normalmente es así. La primoinfección ocurre justamente por el herpes tipo 1, ¿sí? Y es un contacto directo, ¿sí? Esta es la primoinfección, o sea, la primera vez que uno tiene una infección, ¿sí? Pero luego ese mismo virus ya queda ahí inactivado. Entonces esa persona que ya tuvo puede volver a tener, pero porque él mismo es un portador, vamos a decir, entre comillas, de ese germen que está inactivo en el momento, ¿sí? No es que necesita otra vez incluso tener un nuevo contacto con otro paciente que está agudo en ese mismo momento, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Não, 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 na verdade a dúvida não é essa. Porque na herpes tipo 1, por exemplo, no labial, Sí, você não precisa ter mais contato. Ele incuba e fica ali em alguns momentos de estresse, né, exposição ao sol, ele volta. así A minha mismo. dúvida é só a seguinte: este uno, ele não é cuidado, ele aí se transforma nessa enfermidade. Gengo, estomatite herpética. A minha Ah, dúvida é o seguinte: sí. depois que teve essa enfermidade, a próxima vez que ele volta, tem que voltar pelo lábio de novo, ou ele já volta na gengiva, nos locais que ele da enfermidade? Ou ele tem que começar de novo pelo lábio, ser mal cuidado para ter essa enfermidade de novo, ou ela pode acontecer diretamente? Es variable. Puede empezar directamente ahí, como puede empezar directamente en los labios, ¿sí? O sea, es muy variable. No es que sí o sí va a empezar ya específicamente en las amígdalas, porque
no es solamente esa zona. Puede empezar en los labios, puede empezar en otra zona, en amígdalas, en la úvula, en la pared posterior de la faringe, las encías incluso, ¿sí? Entendi, entendi. Outra coisa, doutora, na parte da amidalectomia, Sí, na parte de indicação absoluta, a sí. parte de corpo pulmonar, a senhora pode repetir para mim, por favor? Bueno, Eu não entendi muito. ok, ese no hace falta que vuelva. Bueno, ¿qué pasa? Los niños que tienen justamente una hipertrofia de amígdalas normalmente no respiran bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando duermen, ¿sí? Nosotros sabemos, la respiración normal, ahora que ya vimos toda la parte de nariz, debería ser justamente inhalamos el aire y luego pasa, ¿sí? Pasa, hay un intercambio aéreo gaseoso y luego expiramos por la boca. Eso es lo ideal. ¿Qué pasa en este tipo de niños? Bueno, normalmente este tipo de niños no respira, ¿sí? No respira bien, no respira ni siquiera eh, porque no respira bien por la nariz, no solamente porque los cornetes pueden estar aumentados de tamaño, puede ser también que tenga una adenoides asociada, que es otra cosa, ¿verdad? La hipertrofia de adenoides también puede sumarse a esta hipertrofia amigdalina. Entonces, ¿qué pasa? Como hay un constante estado en el cual existe esa baja oxigenación, ¿sí? Hay un poco intercambio, ¿sí? De oxígeno y CO2. Entonces, de cierta manera, tiene que aumentar el trabajo funcional que existe por esa hipertensión pulmonar que existe primeramente. Entonces, el corazón, para compensar, sufre una hipertrofia y se agranda de tamaño. Entonces, es como que están trabajando a una presión de oxígeno constante baja. Entonces tiene que aumentar justamente las contracciones y finalmente para mantener ese litro, el litro por volumen, por minuto que necesitamos, tiene que aumentar justamente su trabajo. Pero como llega un momento en el cual ya se sobrepasa, ¿verdad? Esta exigencia, por explicar de cierta forma, empieza a dilatarse las cavidades, sobre todo del lado derecho del corazón, ¿sí? Y esa es la causa más común normalmente de lo que es el cor pulmonar, ¿verdad? Entendi, doutora. Ficou claro. Aí agora aí ela é uma indicação absoluta por isso. Es Entendi. una Graças, indicación doutora. absoluta. Y eso fácil se puede diagnosticar haciendo, por ejemplo, una radiografía de tórax. Entonces uno mide, ¿verdad? El índice cardíaco, ¿sí? En comparación al tórax. Y de acuerdo a eso, si nos sale más de lo que debería ser, yo puedo ya decir que tengo un inicio, ¿verdad? Ahora, lo ideal sería hacer un ecocardio. Ese es el estudio diagnóstico que sirve justamente para diagnosticar bien y ver cómo está trabajando el corazón. Pero eso sobre todo vemos en los niños que tienen una hipertrofia amigdalina grado 4 más o menos, ¿sí? Una bien avanzada. Sim. Entendi. Graças, doutora. Ok, ok. Bueno, perfecto. Entonces voy a tomar agua y vamos a seguir. ¿Sí? Todas esas son las infecciones agudas. Ahora tenemos que ver las infecciones que son más profundas y las crónicas. Ok, muy bien. Entonces, las faringitis que son profundas, ¿sí? Hay miles. Así como las infecciones en la garganta también hay miles. Vamos a hablar de las que son más importantes sin intentar explicar todos los espacios del cuello porque ya es algo muy para especialistas, ¿verdad? Pero no quiero dejar de mostrarles porque el día de mañana esto pueden llegar a ver en alguna urgencia, sobre todo los que hacen clínica médica, los abscesos a nivel cervical es algo muy frecuente, ¿sí? Y justamente las infecciones que son producidas en estos espacios a nivel del cuello son normalmente secundarias a infecciones faríngeas, ¿verdad? Que vienen de la amígdala
o infecciones odontogénicas incluso, ¿verdad? De las encías o de los dientes en mal estado también. Y otras estomatitis también por algún tipo de afectación de la glándula salivar mayor, algún traumatismo, alguna cirugía, algo, ¿verdad? Incluso las mastoiditis en general pueden extenderse también. No sé si recuerdan la parte de, habíamos visto que una complicación a nivel del cuello, esa fístula que llegaba al esternocleidomastoideo, el absceso de Besolt, era una complicación de una mastoiditis, ¿sí? Entonces, hay una extensión justamente por la proximidad de estas estructuras en relación al cuello. Entonces, las faringitis profundas pueden ser el flemón periamigdalino, el flemón retrofaringeo, que es lo más común, ¿sí? Lo que más vemos. Pero también hay infecciones cervicales profundas que pueden ser suprayoideas, ¿sí? Suprayoideas por encima del hueso ioides, y las infrayoideas, sobre todo las pretraqueales o perivasculares. Y vamos a hablar sobre todo de estos, que son las más comunes, el sublingual, submandibular y los laterofaringeos. Esas infecciones, porque si no, si hablamos de todas, son demasiadas. Pero bueno, ¿qué pasa? Cuando tenemos ciertas infecciones, estas infecciones son detenidas por barreras anatómicas, ¿verdad? De los músculos, incluso aponeurosis o huesos, ¿verdad? Si es que llegamos a tener. Si no se trata adecuadamente esto, ¿qué pasa? Estas infecciones se diseminan a espacios vecinos del cuello y luego eso puede llegar incluso hasta el mediastino produciendo una mediastinitis, ¿sí? La presentación clínica es justamente esta, el aumento brusco del área afecta, que suele ser progresiva, dolorosa normalmente a la palpación, con una contractura marcada del músculo estriado adyacente. Vamos a ir viendo que esta contractura del músculo estriado me puede dar trismus. El trismus es esa mordida tensa que existe con dificultad para la apertura bucal, que es por una irritación de los músculos en esta zona de la mejilla. Tenemos el músculo buccinador y los músculos, perdón, sí, el músculo macetero y los músculos pterigoideos, que una vez que empiezan a inflamarse o irritarse, como se dice, se tensan y se contraen de manera permanente y no permite la apertura bucal. Ese es el trismo. La rigidez de nuca es lo mismo, junto con la tortícolis. Voy a explicar un poquito ahora y después vamos a ver en detalle. La tortícolis es em, justamente cuando el paciente no puede de cierta manera girar, ¿sí? Movilizar, lateralizar el cuello. ¿Por qué? Por ocupación de los espacios normalmente laterofaringeos, ¿sí? Hay una inflamación con una colección de pus luego. Y la rigidez de nuca es justamente esto que nosotros vemos en otorrino, es cuando hay una hiperextensión del cuello con una limitación también a la movilidad, tanto anterior como posterior. Y esto vemos sobre todo cuando tenemos una infección, sobre todo en el espacio retrofaríngeo. Bueno, eso vamos a ir hablando un poquito mejor, pero a grandes rasgos. Bueno, y también puede debutar estos abscesos profundos como ya síntomas de sepsis, fiebre en pico, sudoración, palidez, una disfagia muy intensa con disfonía o odinofagia también, ¿verdad? Dificultad para tragar, dolor para tragar, e incluso cambios en la voz. ¿Por qué? Porque todo el cuello está en relación con la vía aérea, pero también con lo que es el esfínter esofágico superior y el esófago, entonces me puede generar también síntomas digestivo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa? Si yo veo una zona en el cuello que evidentemente tiene, impresiona con signos inflamatorios, yo tengo que palpar eso, ¿verdad? O sea, tengo que palpar, ver si es doloroso la palpación, ver si está tenso, si fluctúa. Si fluctúa, o sea, si yo siento que está blandito, como que hay algún líquido ahí, lo ideal es solicitar un estudio de imagen, ya sea una ecografía o una tomografía, y luego punzar, o sea, agarrar una jeringa y punzar esa zona más fluctuante
¿Para qué? Para saber justamente si viene pus, si viene secreción. Y si viene, yo tengo que mandar eso a estudiar, a frotis, cultivo, antibiograma. Por supuesto, este tipo de pacientes yo no puedo mandarle más a su casa y si anda, toma este antibiótico vía oral y volvé en 2 días. No, este es un paciente que se interna, porque siempre que hablamos de colección purulenta de por lo menos 2 centímetros, 2 centímetros cúbicos o 2 cc, 2 ml, yo tengo que drenar. Está bien, eso no va a mejorar solamente con pomaditas, con vía oral, con incluso antibiótico endovenoso, puede ser a veces, pero más de 12 cc de colección, yo tengo que hacer una incisión y drenar, ¿sí? Bueno, entonces dijimos, yo le interno a mi paciente, ya le puncé, hay colección y en lo posible yo tengo que prepararle para hacerle un proceso de drenaje en un tiempo no mayor a 24 a 48 horas. ¿Por qué? Porque se puede complicar. Entonces yo le pido un análisis de rutina laboratorial, un electrocardiograma, una radiografía de tórax o una tomografía. ¿Y para qué pido todo esto? Bueno, el laboratorio pido para tener una idea general. Si yo voy a entrar a quirófano, tengo que estar en condiciones. Una buena hemoglobina, una crisis sanguínea no alterada, porque yo necesito una buena coagulación, no debe estar deshidratado, no tengo que tener un desequilibrio hidroelectrolítico porque eso puede descompensarle y hacerle un paro a mi paciente. O sea, para eso pido la rutina de laboratorio. El electro y la radiografía de tórax también pedimos. ¿Por qué? Porque muchas veces el electro de base, porque evidentemente si tiene alguna patología de base, yo tengo que saber para tratar antes de entrar a quirófano. Pero la radiografía de tórax sobre todo porque a veces estas infecciones que se presentan en la región del cuello, vamos a ver que las fascias y las aponeurosis están en contacto finalmente a nivel del espacio retrofaringeo por abajo con el mediastino. Y cualquier infección en el cuello que yo no dreno de manera correcta y oportuna, fácilmente en cuestión de 48 horas eso puede complicarse y llegar a una mediastinitis. Entonces ahí ya es otro manejo con un mal pronóstico de vida para el paciente si es que no hacemos un proceso adecuado. Bueno, y vamos a empezar entonces hablando de lo primero y lo más común, el flemón periamigdalino. El flemón periamigdalino inicia siendo un proceso inflamatorio. Yo tengo una inflamación, una infección leve, ¿verdad? De los tejidos que están comprometidos, sobre todo la cápsula y la fosa amigdalina. O sea, la amígdala empieza con una infección en la amígdala. Pero ¿qué pasa? A partir de esa amígdala se extiende a los espacios laterofaringeos que están ahí cercanos a la amígdala, ¿sí? E incluso puede ir al pilar anterior o al pilar posterior, que es justamente el flemón periamigdalino. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta de esto? Porque yo ya hice mi diagnóstico y yo ya estoy haciendo el tratamiento de mi paciente, pero no responde al tratamiento. Sigue con fiebre, sigue con dolor, es más, peor le duele la garganta y le cuesta tragar. Entonces yo miro la boca del paciente y veo que hay incluso un desplazamiento de la amígdala de un lado porque hay una colección de pus y un abombamiento a nivel del pilar anterior. Hay mucha cialorrea, que es el aumento de la salivación, y puede incluso llegar a haber trismus por una irritación de los músculos pterigoideos en esta zona, ¿sí? Bueno, y esto es a lo que me refiero, el flemón. El flemón periamigdalino, como ustedes ven, no es que llama mucho la atención, ¿sí? La única diferencia es que ya parece que está medio resuelto el proceso amigdalino. Las amígdalas ni siquiera están ya con las placas, con las infecciones como deberían ser. Pero miramos, ¿sí? Y vemos que justamente se abomba completamente el pilar anterior. Si eso yo palpo y toco, ¿verdad? Se va a sentir que tiene una secreción. Entonces lo que se hace es con una jeringa en esa zona por boca, o sea, se punza y se quita esa secreción para mandar a estudiar. Y luego se hace un drenaje. Esto se hace en consultorio, ¿verdad? No sería lo ideal sería hacer en quirófano. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no tenemos esa disponibilidad de quirófano en nuestro país, sobre todo.
Y estos pacientes se pueden complicar. O sea, no es algo que yo tengo mucho tiempo una vez que hago el diagnóstico, porque son estructuras muy delicadas que pueden ir disecando todas las regiones del cuello y complicarse. Entonces, una vez que yo hice esa punción, luego con una hemostática en la misma zona puedo ampliar y queda de esta forma, ¿sí? Se amplía como con la hemostática y se aspira toda la secreción purulenta. Y luego esto se deja así, abierto, justamente no se hacen puntos ni nada. Esto cura por segunda intención, cierra completamente otra vez la mucosa y ya no hay colección dentro, que es lo que nosotros queremos justamente evitar. Puede volver a coleccionar y difícil, no suele pasar, pero por eso es que no hacemos puntos, dejamos que cicatrice por segunda intención por cualquier cosa. Bueno, luego tenemos el flemón retrofaríngeo, ¿sí? El flemón retrofaríngeo es justamente por detrás. Cuando yo tengo una colección que inicia siendo una inflamación, pero termina siendo un absceso retrofaríngeo, por algún antecedente, puede ser una laringoscopía, intubaciones múltiples, cuerpos extraños que hayan lesionado la pared posterior de la faringe y de cierta forma ingresa contenido alimenticio y acumula secreción, pus, ¿sí? Puede ser también por diseminación de este absceso o este flemón periamigdalino, justamente que diseca las estructuras del cuello y llega hasta la pared posterior, ¿sí? Y genera este absceso justamente retrofaríngeo. Y nosotros vemos a la uroscopía, se ve cómo está abombada la pared posterior faríngea, ¿sí? Puede haber irritación de los músculos prevertebrales, porque dijimos, el espacio retrofaríngeo estaba formado por los músculos constrictores y después ya estaban los cuerpos vertebrales. O sea, no hay nada y ustedes miran y ven la pared posterior de su faringe y ahí están los músculos nomás y después ya atrás están los cuerpos vertebrales, ¿verdad? O sea, no hay mucho. Y justamente en esa zona, cuando se acumula secreción pus, es donde ocurre esta rigidez de nuca. ¿Por qué? Porque hace que el paciente genere una hiperextensión del cuello hacia la región anterior. Algo muy importante que me puede orientar también a mí para hacer el diagnóstico, ustedes con su mano intenten tocar esta zona de su cuello del cartílago tiroides. Intenten mover un poco hacia la derecha e izquierda. No sé si escuchan que hay como una especie de craqueo, nosotros le decimos, un cric, 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 cric. Bueno, ese sonido es justamente el roce entre el espacio que existe por detrás de la aponeurosis retrofaríngea y los cuerpos vertebrales. Y hay un sonidito. Por eso lo normal es que un paciente tenga ese craqueo, el craqueo positivo bilateral se le dice. Pero cuando tenemos algún tipo de flemón a la derecha o un absceso retrofaríngeo, ¿verdad? Uno hace esa movilización, pero no hay el craqueo. ¿Por qué? Porque hay una colección ahí adentro que justamente me está impidiendo ese sonido, ese movimiento, ¿sí? Bueno, y acá está el trismulo que habíamos visto. No sé por qué no sale acá la letra, pero bueno, vamos a ver después. El trismo es esto, es la dificultad para la apertura bucal que genera una rigidez incluso cadavérica. O sea, esto es algo que por más que uno haga mucho esfuerzo, no cede, ¿sí? Y se queda así. Hay varios grados, 1, 2, 3, 4, no es importante que ustedes sepan. Yo quiero que entiendan nomás que esto se produce por irritación de los músculos pterigoideos cuando ya hay infecciones en los espacios profundos del cuello. Puede ser el flemón periamigdalino, puede ser este absceso retrofaríngeo, puede ser estos abscesos que son un poco más complicados, los sublinguales o los submandibulares o maxilares, ¿verdad? Y como ven en la imagen, o esto puede ser algo bien superficial, localizado, ¿sí? Pero puede que no sea, ¿sí? Vamos primero a este ejemplo. Este, por ejemplo, es un absceso submandibular o submaxilar que justamente es pequeño, es bien localizado. Ven cómo hay un cambio de la piel, de la coloración. Esto al palpar probablemente tenga temperatura, sea muy dolorosa la palpación y fluctúe. Idealmente esto podemos punzar, ¿verdad? Si sospechamos de algo,
pero lo ideal sería hacerle un estudio como una tomografía o una ecografía, perdón, y luego drenar, ¿sí? Bueno, entonces, a mí, ¿qué es lo que me preocupa de todo esto? Bueno, estos abscesos en general son delicados, sí, me dan poco tiempo, sí también porque tengo que drenar o si no, eso puede aumentar mucho de tamaño, producir una dificultad respiratoria. Pero lo que más me preocupa es cuando esta colección que está bien acá nítida evoluciona hacia el piso de la boca, ¿sí? Y acá justamente cuando yo tengo esta afectación a nivel sublingual, submandibular, bilateral y en el piso de la boca, por debajo de la lengua, yo estoy hablando de algo que se llama angina de Ludwig. La angina de Ludwig es una de las peores complicaciones que puede pasar, es un absceso cervical profundo muy mortal, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que puede producir en cualquier momento la obstrucción de la vía aérea, porque yo tengo pus, colección de pus por todo el cuello y eso de cierta manera comprime mi tráquea, ¿sí? Entonces, a eso es lo que yo no tengo que llegar. Por eso es que los abscesos se drenan lo antes posible, ¿sí? Bueno, y como saben, todos estos pacientes tienen una rigidez de nuca, tiene un trismus, como ustedes ven acá marcado esta paciente, y puede tener también una tortícolis, ¿verdad? Una tensión ahí, una dificultad para la lateralización cervical, ¿sí? En estos casos, en las tortícolis, vemos sobre todo en los flemones laterofaringeos. Estos espacios laterofaringeos también reciben el nombre de espacios preestiloides o retroestiloides en relación justamente a la apófisis estiloides, que es lo que a mí me divide esos espacios. ¿Y yo qué voy a ver sobre todo? Una odinofagia muy intensa, una desviación de la línea de la mandíbula, sobre todo hacia el lado sano, un mal estado general del paciente, una fiebre muy elevada, una tumefacción de la faringe por dentro con desplazamiento de la línea media y encontramos sobre todo un empastamiento muy doloroso subángulo mandibular. Es algo que es muy frecuente, vemos muchísimo en pacientes adultos y también muchísimo en niños, ¿sí? Bueno, y esto para explicar, corte axial, ¿sí? Pasamos a nivel para ubicarnos, esto es la faringe, todo lo que está acá, ¿sí? Faringe, constrictor, en todo caso superior a este nivel. Acá tenemos la representación de la amígdala palatina, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá atrás? Esta es la mandíbula, acá están los músculos, el músculo macetero, los músculos pterigoideos, que son los que se contraen justamente y producen esa rigidez. Bueno, y la apófisis estiloides. La apófisis estiloide que está a este nivel, esta es la parótida que la envuelve, ¿sí? Este es el nervio facial que está ahí, le divide en un lóbulo superficial, en un lóbulo profundo, ¿sí? Bueno, la apófisis estiloides, dijimos, divide en dos regiones a todo este espacio laterofaríngeo. Uno anterior o llamado preestiloideo, que es todo lo que está acá. Acá tenemos varios nervios importantes, ¿verdad? Pero no esenciales. El nervio lingual, aurículo temporal, el cuerda del tímpano. Pero el espacio retroestiloideo es lo que a mí me preocupa normalmente, porque siempre empezamos con una faringoamigdalitis aguda purulenta, después se extiende al pilar anterior, bueno, un flemón periamigdalino, pero después pasa al justamente el espacio preestiloideo y ya tenemos un flemón, absceso laterofaríngeo, pero después cuando pasa acá, ahí sí que es gravísimo, porque acá está el compartimento retroestilio donde está la vena yugular interna, la carótida interna y los grandes nervios, los pares craneales, el 9, el 10, el 11, el 12, el vago, ¿sí? Eso es lo que es un poquito más delicado. Por suerte, vamos a decir, tarda un tiempo en llegar hasta acá, pero llega, es muy cercano, o sea, no es que está tampoco lejísimo. Bueno, y eso es lo que les dije, el posterior o el retroestiloideo, ¿verdad? Es lo que a mí me preocupa siempre más, porque ahí está la carótida, la vena yugular, los pares craneales, el simpático cervical, los ganglios yugulocarotídeos, y más fácilmente, justamente, eh,
pueden afectarse si es que no se hace a tiempo estos drenajes, ¿sí? Puede haber también, si llega hasta esta zona, tipo una creación de fístulas, sobre todo hacia la parótida, hacia la mastoide con el absceso de Besol, ¿sí? Bueno, la clínica es similar, ¿verdad? Hay un dolor en la parte alta, sobre todo del cuello, puede ser también preauricular, subauricular, tortícolis, como vimos del lado afecto por la contractura también del esternocleidomastoideos y de la ocupación de los espacios laterofaringeos, el empastamiento y abombamiento, sobre todo el esternocleidomastoideo. Y lo llamativo de esto es que las fauces, o sea, la orofaringe, es normal. ¿Por qué es normal? Porque como vimos en esta imagen, a esta altura, ¿sí? Todo ya está hacia acá, hacia el espacio retroestilio. Es más común que yo vea afectado el esternocleidomastoideo, que yo vea afectada la parótida, que yo vea afectada otras zonas del cuello. No tanto mi faringe. Mi faringe a esa altura ya está súper bien recuperada. El problema ahí ya es mi cuello. Entonces, por eso el drenaje de la incisión se hace a nivel del esternocleidomastoideo, ¿sí? Ok. Bueno, ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a hacer una pausa de 5 o 10 minutos más o menos para que se vayan, tomen agua, hagan pipí y vamos a terminar con la parte de las faringoamigdalitis crónicas. No es largo, pero hay todavía información y no quiero aturdirles con demasiadas cosas, entonces vamos a hacer una pausa breve, 10 minutos y después volvemos. ¿Está bien? Así terminamos con esto.
Bueno, muy bien. Vamos volviendo. Bueno, creo que ya pudieron ir al baño, tomar un poquito de agua, desconectarse un ratito para ir terminando. Bueno, ok. Como les digo, yo sé que son muchas cosas, pero hay muchísimas más. Entonces, siempre intentamos mostrar las cosas más importantes y lo que potencialmente se ve, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar entonces ahora de los que son las faringoamigdalitis crónicas en general, ¿sí? Y bueno, siempre que hablamos de cronicidad, estamos hablando de algo que por lo menos lleva más de 2 semanas en promedio, sobre todo lo que es a nivel de faringe, ¿sí? Y la faringitis en general, que son crónicas justamente, es cuando tenemos una serie de factores, ya sea locales, que me producen algún tipo de alteración a nivel de la mucosa faríngea, ¿sí? Y pueden ser alteraciones a nivel del aire inspirado, la humedad externa, el tabaquismo, los polvos, la exposición ambiental a la que está expuesta el paciente, ¿verdad? El hecho de trabajar, por ejemplo, en lugares donde se usa fábricas con solventes, aerosoles, pinturas, tóxicos en general, esos, por ejemplo, son factores que finalmente afectan de cierta manera la mucosa respiratoria y también la mucosa en la cavidad oral. Las alteraciones en la dinámica respiratoria, todo lo que es respiración bucal, incremento del volumen inspirado, ¿verdad? Esto podemos ver sobre todo en pacientes que tengan una desvío tabique, una hipertrofia de cornetes, que hacen que no respiren de manera correcta por la nariz. O casos de cirugías nasales, por ejemplo, donde hacemos una turbinectomía que sea muy extrema. Antes se hacía eso, hoy en día ya no, pero hay una pérdida de esa capacidad de volumen inspirado. Infecciones en general, bucodentales, las rinosinusitis crónicas, pulmonares también influyen, y las causas digestivas, que son las más importantes. Todos los que son alimentos irritantes que de alguna manera lesionan la mucosa en la cavidad oral, el reflujo gastroesofágico, muchas personas no son conscientes porque todos tenemos un reflujo fisiológico aceptado, vamos a decir. ¿Qué es el reflujo? Vamos a empezar por eso. Habíamos visto en la clase anterior que existía un músculo, el cricofaringio, que era un músculo impar, circular, que se encargaba del esfínter esofágico superior, que es la boca, entre comillas, de entrada hacia el esófago. Toda la comida, dijimos, pasa el bolo alimenticio desde la base de la lengua, pasa de manera involuntaria y recorre esta zona de la hipofaringe hasta llegar al esfínter esofágico superior. ¿Y qué pasa? Atraviesa esa zona y llega luego a través del esófago al estómago. Cuando por alguna razón no se produce un vaciamiento gástrico correcto, o ese contenido sube a lo largo del esófago, lesiona y quema, ¿verdad?, la mucosa propia del esófago. Y también puede ocurrir eso a nivel de la hipofaringe. Y muchas veces el paciente no se percata de eso, porque no es que tenga un ardor o una acidez que sea muy marcada. Él tiene otro tipo de síntomas, una sensación de molestia inespecífica en la garganta, un cambio en la voz, una sensación de cuerpo extraño. Todo eso a mí me tiene que hacer sospechar de un reflujo gastroesofágico. Y bueno, dentro de estas faringitis crónicas podemos tener una faringitis crónica hipertrófica granulosa. Cuando la mucosa congestiva, los nódulos linfáticos se afectan, hay como una acción de estos cordones laterales, sobre todo a los pilares posteriores, y se forma como una especie de tercer pilar por detrás, ¿sí? Puede haber con un asociado a una hipertrofia amigdalina también crónica, pero puede que no. Aparece esto por detrás del pilar posterior y simula como si fuera un tercer pilar. Dijimos pilar anterior, pilar posterior y por detrás un tercer pilar, ¿sí? Puede haber una secreción espesa
espesa que cae atrás, que el paciente percibe como una sensación de cuerpo extraño, que intenta expectorar, hacer como aclararse la garganta. Pero el carraspeo que hace, eso es el carraspeo, ese nunca es suficiente para quitar esa secreción que cae, ¿verdad? O sea, el esfuerzo que hace es exagerado en comparación a lo que echa. Bueno, y luego tenemos las faringitis crónicas atróficas, donde a diferencia de la anterior, ven cómo la mucosa está fibrosa y cubierta por una secreción desecada. Acá no se ve absolutamente nada, no vemos esta amígdala, prácticamente está disminuida en tamaño. Y la pared posterior seca, fibrosa, ¿sí? Normalmente tiene la misma sintomatología que la forma hipertrófica, ¿verdad? O sea, los mismos síntomas. Puede agregarse un poco de ardor matinal, sobre todo que genera distintos grados de odinodisfagia. Pero bueno, el tratamiento finalmente de estas causas es identificar y suprimir los factores desencadenantes. Y como dijimos, no suele ser la garganta como tal el que tiene el problema suele ser de otra localización, principalmente la nariz, ya sea los cornetes grandes, el desvío septal o el reflujo gastroesofágico. Entonces, yo, cuando viene un paciente que me dice, a mí me duele la garganta hace 2 meses, doctora, tengo que investigar primeramente una rinitis que no esté bien tratada o un reflujo gastroesofágico, ¿sí? Porque yo puedo mirar el examen físico en la orofaringe y puede estar todo ok, no me va a llamar nada la atención, ¿sí? Pero el antecedente de los síntomas acompañantes es lo que me tiene que llamar la atención, ¿sí? Bueno, y luego también tenemos las amigdalitis en general, que son crónicas, como dijimos, cuando afectan las amígdalas como tal. Hay alteraciones crónicas, obviamente, en estas amígdalas que forman criptas. Las criptas son esos agujeros como fondos de saco donde se acumula secreción espesa que puede llegar a ocupar en la totalidad de la amígdala. Se parecen como migas de pan, a veces tienen muy mal sabor, incluso le dan muy mal aliento a la persona. Y bueno, eso me puede dar una enfermedad, nada más un dolor de garganta que puede ser unio bilateral de una intensidad moderada y una halitosis, sobre todo con un mal gusto. Incluso puede haber episodios agudos con cierto decaimiento, dolor, febrícula, ¿verdad? Normalmente las hipertrofias amigdalinas conservan esta consistencia, esta luxabilidad, ¿verdad? En cambio, las amígdalas también pueden ser atróficas, ¿verdad? Pueden achicarse totalmente, ser duras, no luxables, ¿sí? En cualquier caso, hay una secreción caseosa que recibe el nombre de caseum, ¿sí? Que es esto blanquecino que habíamos visto, ¿sí? Eso es muy molesto para el paciente, normalmente se quiere operar. Y bueno, y luego tenemos la enfermedad focal como tal, que ya es, además de la afectación local, es una diseminación sistémica de este tipo de infección y normalmente vemos sobre todo como fiebre reumática que aparece en niños entre los 5 y 15 años. Hay lesiones justamente producidas por la bacteria responsable que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que habita normalmente las amígdalas de estos pacientes de forma casi asintomática, ¿verdad? Pero puede generar como una especie de reactivación en algún momento, infecciones ya a nivel sistémico. Y aparece justamente la febrícula, la astenia, puede haber una anorexia, artralgias, mialgias, ¿verdad? Y encontramos sobre todo las manifestaciones de esta fiebre reumática como una carditis, una poliartritis nudosa, un eritema marginado, una adenitis subcutánea, ¿verdad? Del diagnóstico no existe así ninguna prueba específica de la enfermedad. Podemos solicitar ciertos laboratorios justamente para ver la infección en su momento. La proteína C reactiva va a estar elevada, obviamente, y el ASTO también va a tener un valor muy elevado. Normalmente, este tipo de pacientes yo tengo que tratar en su momento esas complicaciones, pero sí o sí tengo que de cierta manera operarle en un segundo tiempo.
Bueno, y luego tenemos también las faringoamigdalitis que son secundarias a causas sistémicas, como dijimos, la mononucleosis infecciosa, que es una infección producida por el virus de Epstein-Barr, aparece sobre todo en los adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, ¿verdad? Y yo tengo que sospechar cuando ya tratamos esa infección en las amígdalas como una amigdalitis purulenta y no responde al antibiótico. La triada clásica justamente se manifiesta por fiebre, la angina, que es el dolor, la inflamación de las amígdalas, y las poliadenopatías, que son muy llamativas. La hepatoesplenomegalia es algo que no podemos pasar de alto. Por eso es importante siempre evaluar justamente todo este tipo de, ¿cómo se dice? De examen físico generalizado. Porque el tratamiento finalmente es un tratamiento nada más sintomático. Yo le doy reposo, antitérmico, puedo hacer la analgesia y mantener una buena hidratación porque como ven también es sumamente doloroso. Al examen físico orofaringio, lo mismo, vemos una placa que es muy similar a una faringoamigdalitis purulenta, por eso es que muchas veces confunde. Bueno, también hay muchos pacientes que consultan cuando tienen una hipertrofia de la amígdala lingual, porque así también como la amígdala palatina puede aumentar de tamaño y tener infecciones a repetición, lo mismo pasa con la amígdala lingual, ¿sí? Evidentemente, esto no es un proceso muy frecuente. Se da sobre todo en pacientes que ya se han operado las amígdalas palatinas. Entonces, de cierta manera, intentan compensar la amígdala lingual esta situación, ¿sí? Bueno, finalmente, el paciente que siente tiene una sensación de cuerpo extraño faríngeo, dolor a la movilización también de la lengua, sobre todo puede haber disfagia o dinofagia, puede haber cialorrea, incluso cambios en la voz. Tos también puede haber porque como hay mucha cialorrea y mucha secreción, eso cae en la laringe y me produce tos. El diagnóstico, obviamente, puedo solicitar algunos estudios de imágenes, ¿verdad? Una tomografía y eso de repente donde se ve el aumento del tamaño amigdalino, pero en realidad no es algo así muy específico, más al examen físico lo que me tengo que hallar justamente estos datos. Puedo hacer una nasofibroscopía y esto es lo que voy a ver, ¿verdad? Llegando por atrás a través de la nariz y voy a ver que esto es la epiglotis que cierra la entrada justamente a la vía aérea, la tráquea, perdón. Acá están las cuerdas vocales, comisura anterior que no se ve, está por detrás, la comisura posterior, cartílagos aritenoideos, y ven cómo las amígdalas linguales aumentan muchísimo de tamaño. Esto está a nivel de la base de la lengua, ¿sí? La vez pasada vimos imágenes de cómo debería ser la lengua y no tenía ese tamaño característico. Bueno, y luego están las adenoiditis aguda en general. ¿Por qué pongo acá esto? Porque en los niños es muy común, ya vimos, la adenoides o vegetaciones adenoides también pueden aumentar de tamaño y muy frecuentemente suele ser por virus como el adenovirus, el mixovirus, el citomegalovirus, ¿verdad? Todos los virus respiratorios. El 50% aumenta de tamaño por eso, pero otro 25% por infecciones bacterianas en general, como el neumococo, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, Haemophilus influenzae, y el 25% restante por otras causas alérgenas, ¿sí? Esto suele durar 5 a 10 días nada más porque suele ser un proceso agudo, autolimitado y también da mucha sintomatología, ¿verdad? Dificultad para respirar, puede haber rinorrea, congestión nasal, adenopatías, ¿sí? El diagnóstico también se hace por la nasofibroscopía porque yo miro por dentro justamente y lo que me llama la atención justamente es, recuerdan, las cavidades nasales en la región posterior tienen las coanas. Y acá más debería estar la adenoides. Pero ven cómo crece tanto, se hipertrofia tanto que entra dentro de la cavidad nasal. Esto no es lo normal. Si yo veo algo así, tengo que quitar, ¿sí? Y para eso también tenemos indicaciones de adenoidectomía, que son estas, a grandes rasgos, ¿verdad? La obstrucción nasal que provoca también un intenso ronquido nocturno, la infección crónica, ¿por qué? Porque hace que aumente justamente de tamaño. Esto puede ser con o sin sinusitis o adenoiditis, porque
puede también producir sobreinfecciones, ¿sí? A nivel de los senos paranasales o en la propia adenoides. Y finalmente, patología inflamatoria aguda o crónica de oído medio. Ustedes saben que la trompa de Eustaquio tiene su orificio hacia la pared lateral de la rinofaringe. En este caso, la adenoide está tapando completamente ese orificio de drenaje y puede dar esa sensación de oído tapado o incluso de disminución de la audición que vemos muy frecuentemente en los niños, ¿sí? Entonces, es a considerar. Siempre depende de cada paciente, pero es a considerar. Bueno, y luego tenemos las manifestaciones en general de las leucemias o los procesos sistémicos que se presentan a nivel de la faringe, ¿sí? Son pocos, pero se encuentra realmente. ¿Qué suele dar? Sobre todo dolor, irritación del tejido amigdalino y lo más característico es la hipertrofia asimétrica. Un lado de la amígdala es mucho más grande en comparación a la otra, ¿sí? Y puede haber también una gingivitis hipertrófica, ¿verdad? Con toda un aumento por tumefacción del borde libre de las encías. Puede haber edema, puede haber una ulceración que sangra al menor contacto, ¿sí? Esto evidentemente está asociado a todo el contexto de las leucemias agudas, ¿verdad? Que yo tengo una pancitopenia, palidez, disnea, fiebre, pero también puede tener una manifestación a nivel justamente de la orofaringe, a nivel de las amígdalas. Bueno, y para terminar, hablamos un poquito de los tumores a nivel de la orofaringe y de la boca. Y mencionamos los más importantes para no hablar de todos, ¿verdad? Los que son los más comunes. Los quistes branquiales, justamente, es la persistencia que existe del tejido branquial embrionario, que puede incluso llegar a presentarse como fístulas congénitas que se extienden desde la faringe por dentro hasta la piel, a lo largo de este trayecto, como se ve en la imagen. En el niño normalmente tiene una formación violácea que muchas veces puede ocasionarle disnea o disfagia. Y en el adulto joven es sobre todo una masa a nivel del cuello que está próxima a la vaina parotídea, debería ser parotídea, de 3 a 5 centímetros. Esto normalmente es blanda al tacto, pero el problema es que esto se puede sobreinfectar. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que acá hay una fístula desde la faringe hasta el cuello. Entonces, en algún momento lo que se come va por ese orificio hasta la región cervical y ese es el problema. La saliva, los restos de las comidas en general producen una acumulación y pueden hacer que este quiste se sobreinfecte, ¿sí? Y bueno, en ese caso no hay de otra, siempre hay que hacer un drenaje si es que haya una sobreinfección y si no, el procedimiento quirúrgico es el tratamiento. Hay que cerrar eso y hacer una sutura de esa fístula. También están los quistes del conducto tirogloso. A diferencia de estos quistes, los quistes branquiales suelen ser del quinto, el sexto arco faríngeo, entonces vemos en la región lateral del cuello. En cambio, el quiste tirogloso vemos en la línea media. ¿Y por qué? Porque justamente vienen de la migración que hace la tiroides desde la base de la lengua, en la vía lingual, llega a través del fondo ciego hasta la región anterior del cuello. Entonces, puede quedar con esas características, ¿sí? El diagnóstico tengo que hacer con una centellografía para diferenciar de una tiroides ectópica, porque también puede ser una tiroides ectópica. Y el tratamiento justamente es la resección completa del conducto hasta la B lingual. Y por último, los quistes de retención de moco que podemos ver normalmente en la hipofaringe son de una coloración más bien amarillenta y la presencia es muy variable. Esto vamos a ver más en la parte de laringe, pero estos quistes pueden aparecer en la cara anterior, en la cara posterior, en relación a la epiglotis. En este caso es más común en la valécula, ¿verdad? Que es acá, esta zona por detrás. Acá estarían las amígdalas linguales, ¿sí?
Esta es la epiglotis que cae y cierra. Esto ya es por dentro, ¿sí? Ven que acá están las cuerdas vocales, estas son las bandas ventriculares. Es como que si esto estuviera acá más o menos, ¿sí? Pueden aparecer en distintas zonas. ¿Y qué son? Son quistes de retención de mucosa. Esto es líquido normalmente mucoso. Bueno, y por último, los tumores, ¿verdad? Entre ellos la tiroide lingual, sobre todo, puede tener una localización ectópica a nivel de la base de la lengua, ¿sí? Y se ve así. Muchas veces esto se quiere resecar ya rápido, pero siempre hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que esta puede ser la única tiroides existente en el cuerpo del paciente. Entonces debe ser investigada. Toda tumoración congénita en la base de la lengua se debe descartar primero que sea una tiroides lingual porque puede ser la única presente en todo el cuerpo. Entonces hay que cuidar. También tenemos los hemangiomas y linfangiomas. Este es el hemangioma. Como ven, es una tumoración mucho más localizada, suele ser a nivel de las paredes laterales de la lengua, tiene una coloración rojo, violácea, normalmente blanda. En cambio, el linfangioma también está presente en las paredes laterales, sobre todo en la lengua, pero ven cómo es mucho más asimétrico. Hay un aumento difuso de toda la extensión de la pared lateral de la lengua, no es que está bien localizado y bien delimitado, ¿sí? Bueno, y por último tenemos el papiloma, que es normalmente también producida por varios tipos de virus, sobre todo el papiloma humano en este caso. Siempre como ven este tipo de lesiones, el hemangioma, el linfangioma, papiloma, los fibromas también, vemos sobre todo en las paredes laterales de la lengua, ¿sí? Esto se reseca, en este caso hay que quitar. Y por último, los tumores no Hodgkin, como yo les dije. Recuerdan que el diagnóstico diferencial justamente de esto era la difteria. Ven cómo hay una simetría muy marcada entre la amígdala del lado izquierdo y la amígdala del lado derecho. Cierto, muchos me van a decir, pero doctora, ¿cómo vamos a distinguir esto? Hay tantas infecciones en la garganta. Y cierto, hay muchísimas, pero miren bien esta imagen. Así de feo se ven los tumores en general, los linfomas, las leucemias agudas, que repercuten a nivel de la cavidad oral, normalmente es en la amígdala y siempre suele ser de un lado, derecho e izquierdo, ¿sí? Cierto, es muy asimétrica, hay áreas incluso de necrosis, hay zonas que tienen fibrina, hay zonas que tienen placas de restos de comida, secreción purulenta. Cierto, es horrible, pero porque así es el linfoma no Hodgkin o las leucemias agudas en general. Y lo único que me puede hacer dudar con esto es, no sé, una difteria quizá, ¿verdad? Pero bueno, ni tanto, porque ven cómo la atrofia de la mucosa en la periferia es mucho más llamativo. Acá esta palidez, esta coloración amarillenta es por la atrofia de la mucosa a nivel del paladar duro. O sea, también hay un componente sistémico, pérdida de peso, fiebre en picos. Difícilmente yo diga así, esta es una faringoamigdalitis purulenta, ¿verdad? O sea, no, siempre hay que evaluar el contexto total del paciente. En estos casos podemos hacer una biopsia, ¿sí? Y justamente para confirmar mi diagnóstico. También puedo solicitar un estudio de imagen. ¿Por qué? Porque me puede determinar la extensión de esta patología, si está localizado en la amígdala no más o si hay otras zonas afectadas. Y finalmente, este tipo de tumores, los linfomas no Hodgkin en general, suelen terminar los pacientes haciendo sobre todo radioterapia, ¿verdad? Porque en general responden muy bien a ese tipo de medicación, ¿sí? Ok, bueno, ¿alguna pregunta al respecto de esta segunda parte que vimos? Siempre hay muchísimas infecciones en la garganta. Por eso siempre el contexto del paciente es súper importante. Y no solamente el contexto en general, el examen físico. Si bien ustedes van a pensar que no van a lograr ser capaces de hacer ese diagnóstico diferencial, van a ver que con la práctica sí van a poder.
Y me refiero a la práctica diaria, la práctica de su día a día, los que van a ser pediatras, después los que van a ser clínica médica, los que van a ser oncólogos o otorrinos el día de mañana, van a ir viendo. Y mientras más gargantas vean, ahí recién se van a dar cuenta de que hay muchos exámenes normales, o sea que no hay un solo grado de amígdala. Un paciente puede tener un grado 2, un grado 3, pero nunca hacer infecciones a repetición, entonces por eso es una indicación relativa nada más de extracción. Pero hay un paciente, por ejemplo, que tiene un grado 1, ¿sí? De amígdalas palatinas, y ustedes ven que tiene una litosis marcada, impresionante, y bueno, en esos casos también es una indicación relativa. O sea, el tamaño en el caso de las hipertrofias amigdalinas no me tiene que hacer asustar a mí, porque eso a muchos les pasa que de repente, ay no, muy grande está tu amígdala, tenés que irte urgente y operarte. No, en realidad depende del contexto de cada paciente, ¿sí? Y sobre todo en los niños lo que intentamos ser más cuidadosos, porque los niños son los que tienen mayor repercusión. ¿Recuerdan? Igual que de lo que preguntamos en la entrega. Las características de la fascia adenoidea son el paladar ojival o el paladar alto porque tiene una respiración bucal el paciente, ¿sí? La hipoplasia de la mandíbula en general, la mala oclusión dentaria con los dientes en mal estado. Todo eso son signos que yo tengo que, como médico, o los que son odontólogos, pediatras, deben ser capaces de ver, porque muchas veces el paciente no respira bien, pero no se da cuenta, porque toda su vida respiró así, ¿sí? Ok, bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre la clase de hoy. A ver, Juliana dice sí. Te escucho, Juliana, tu pregunta. Ah, no dice. Ah, ese es de hace rato. Ok, bueno, entonces vamos a dejar hasta acá, ¿les parece? Ya tenemos fecha, como les dije, yo creo que hasta acá es lo que tenemos que tener en cuenta para este segundo parcial también. Lo que demos en la siguiente clase vamos a dejar nomás para nuestro final después. ¿Por qué? Porque si no ya va a ser demasiado largo. Entonces, como les digo, siempre intenten ver lo global de todo, ¿sí? La parte de cuello y demás, sobre todo, y todo lo que vimos hasta ahora, las patologías en general es lo más importante. ¿Por qué? Porque yo no les voy a preguntar el constrictor superior va de tal parte a tal parte, o el músculo estilogloso de la lengua va de la apófisis estiloide hasta dónde. Esas cosas a ustedes les tienen que servir de orientación más bien, ¿sí? Vamos a enfocarnos sobre todo en las patologías y si se le va dando datos es justamente para ir hacia una patología y descartar eso, ¿sí? Bueno, sí, hasta hoy, todo lo que vamos hasta hoy, ¿está bien? Bueno, perfecto. Como saben, hoy tenemos otra vez una pruebita. Yo ahora subo esa indicación, van a tener tiempo como siempre. Y nada, solamente eso. Vamos a estar hablando cualquier cosita, entonces sí, estamos a las órdenes. Lean mucho y nos vemos la próxima semana, cualquier cosa, sí. Hasta luego.